Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes desde la ciudad de Mérida, Yucatán, México. Les saluda su amiga Deya Álvarez Villajuana, mejor conocida como Doctora Mariposa por aquello de la metamorfosis que solamente Jesús hace en nuestros corazones, al invitarlo a formar parte de él y transformarnos de raíz desde adentro, de manera tal que siempre sigamos este proceso cada día alimentándonos de la palabra de Dios, la más importante, la única que cura, la única que sana, la única que salva y que restaura de verdad. Esta palabra de Dios, este evangelio poderoso que nos ayuda, cual buena nueva que es, ¿verdad?, a aprender más acerca del camino, el único camino, verdad y vida, que es nuestro Señor Jesucristo. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante que es el liderazgo cristiano. Este liderazgo centrado en el servicio, este liderazgo centrado en el amor hacia los demás, este liderazgo centrado en el perdón, en la humildad, en el ejercicio de los valores fundamentales que practicó, de hecho, que fue la vida misma de nuestro Señor Jesús mientras estuvo aquí en la tierra y que representan una ejecución perfecta de lo que es ser Dios hecho hombre y de lo que es la palabra hecha carne precisamente. Jesús nuestro Señor y nuestro Salvador, que caminó siempre en amor, en paz, con alegría, con gozo, con todos los frutos del Espíritu Santo reflejados en ese andar poderoso. Y tenemos aquí unos versículos muy interesantes sobre el liderazgo y el servicio. ¿Qué es el liderazgo de servicio? Vamos a ver, un líder siervo debe primero aprender a servir antes de asumir una posición de liderazgo. Los líderes de servicio sirven porque están motivados por el amor y por la humildad. Jesús es el ejemplo perfecto de liderazgo de servicio. Jesús se humilló y se hizo siervo de todos. Jesús, digámoslo en términos sencillos, estuvo aquí para lavarle los pies a los demás. Estuvo aquí no para echarle sal a las heridas, sino para curarlas con amor, no con juicio, no con etiqueta, no con cuestiones negativas, ¿verdad? Producto de sabiduría humana que ahí se quedará nada más en el vacío y olvidada después de un largo rato, ¿verdad?, histórico que pase, sino que basándose en las palabras de vida eterna, que son las del Evangelio, la palabra de Dios, Él llegó a curar a todo aquel quebrantado de corazón, a todo aquel que como ser humano aceptaba que tenía algo que mejorar, por supuesto. Él no le decía, tú tienes esto y esto y lo otro, no, sino decía, tú eres sano, tú eres salvo, ya ahora tu fe te ha sanado, tú no tienes nada, me tienes a mí, yo soy amor, yo soy el camino, verdad y vida, nada más entrégate a mí y eres criatura nueva, eres un odre nuevo, yo derramaré mi Santo Espíritu sobre aquellos que realmente quieran recibirlo y que tengan esa fe en mí, porque para Dios nada es imposible. Entonces hay unos versículos muy interesantes como el de Mateo 20, del 25 al 26, Jesús los llamó y les dijo, como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad, pero entre ustedes no debe ser así, al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. En Mateo 20, 27 28 comenta, y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás, así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos o en rescate por muchos. Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia. Jesús vino para rescate de muchos, rescate, o sea, que estaban perdidos. Sí, por supuesto, perdidos en las propias concupiscencias, perdidos en diferentes situaciones, tanto de mundo como cuestiones que tenemos por mejorar, ¿verdad? Cada uno de nosotros, pero Él vino para rescatarnos, a saber a todos de aquellas faltas, de aquellas fallas que por supuesto y con humildad aceptamos que tenemos que mejorar. Pero Él nunca nos vino a juzgar, no nos vino a humillar, no nos vino a decir algo que vaya en contra de nuestra, digamos, pues sanidad como tal, sino al contrario, nos vino a desetiquetar, nos vino a quitar todo juicio de maldad, nos vino a quitar toda culpa y todo pensamiento negativo, ¿verdad? Porque Él precisamente nunca acusa, nunca denigra, nunca
te dice, pues, diagnósticos. Él al contrario, él quita todo. En el nombre de Jesús son caídos ahorita, son rotos por completo todos aquellos diagnósticos, tanto médicos como psicológicos, como de cualquier índole, porque simple y sencillamente en Él hay poder, hay sanidad y hay restauración. Lo más importante para todos y cada uno de nosotros es que la palabra de Dios se haga viva en nuestros corazones, en nuestras almas y en nuestros espíritus, y que dé ese fruto que se ve a cada paso, ese fruto que si bien no te hace ciego a ciertas circunstancias que pasan y que no son adecuadas y están a tu alrededor, sí te hace pues tener en cuenta que la gracia de Dios es para todos y que sus misericordias pues son nuevas cada día y que nos tocan a todos. Así que, ¿qué nos queda a nosotros, verdad? Pues perdonar, seguir adelante y creer en Dios, creerle a Dios también. Una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Y un líder cristiano es aquel que no nada más le cree a Dios y cree en Dios, sino que es un reflejo de ese amor de Dios para los demás. En Juan 13, del 3 al 5, dice que sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a él volvía. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarles los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba a la cintura. Algo que me llama muchísimo la atención de Jesús, ¿verdad? Es que él jamás se rajó, él jamás dijo, pues Judas no te disipulo, pues Pedro, eres muy sanguíneo, no te disipulo, pues Pablo, eres muy salsita, no te disipulo, al contrario, él, como tenía a Jesús, pues él era Jesús, ¿verdad? Y todo aquel que sigue realmente a Jesús es discípulo de Jesús y lo tiene en su corazón, jamás se va a rajar, jamás va a tirar la toalla, realmente va a entender todo lo que ocurre como algún designio del Señor que ocurre por algún propósito específico y que es una gran oportunidad para modelar precisamente lo que Jesús vino a hacer a la tierra, que es amor, humildad, paz, paciencia y las demás, pues los demás dones o frutos del Espíritu Santo más bien. Entonces, pues adelante, si eres un líder cristiano, tienes mucha responsabilidad, muchísima. No es un cargo para ostentar, los cargos no sirven realmente de nada. Si lo que buscas es poder, la iglesia cristiana no es tu lugar, porque ahí no es el poder el que va a estar ahí floreciendo, sino al contrario, como las varas de Aarón, ¿verdad? Ahí en lo de Moisés, la vara de Aarón floreció no por ser la vara de Aarón, sino porque Dios quiso. Y esto fue respaldado precisamente por el Señor, porque nosotros somos como esas varas, somos simplemente unas varas sin vida, unas varas que simple y sencillamente lejos de Dios nada podemos ser ni hacer, estamos secos, estamos muertos sin Él. Él por su misericordia y según su gracia, ¿verdad? De acuerdo a su gracia, Él nos permite florecer. Entonces, para que se diga realmente, fue por mí y no fue por ti. Por nosotros nada sería posible. En nuestras fuerzas realmente nada podemos. Te lo comenta de verdad de todo su corazón una persona que realmente estoy completamente agradecida con Dios, por eso le sirvo, por eso estudio su palabra, por eso estoy cada día más en intimidad con Él. Y si bien pues no soy perfecta porque nadie lo somos, sí tengo muchas áreas por mejorar, ¿verdad? El dejarme llevar a veces por las opiniones negativas de gente que en vez de querer edificarme o querer realmente que se desarrolle todo mi potencial en Dios, te quieren parar, te quieren decir cosas que van en contra de, pues bueno, de lo que Dios te diría. Y ahí tienes que saber tener esa sabiduría de lo alto para discernir qué voces son de Dios y qué voces no son de Dios. Entonces, pero eso a veces te deja un poquito así como, un poquito triste, un poquito, dices tú, ¿por qué? ¿Por qué, Señor? Si yo no les hago realmente nada, ¿por qué me atacan de esa manera? Entonces, en ese momento pones esas emociones, ese sentir, esas preguntas, esas cuestiones, las entregas a Dios Todopoderoso y en ese momento el Señor te empieza a responder de diferentes formas, muchas formas en las que Él responde, pues a lo mejor son pues no esperables,
pero siempre son muy buenas, porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. Entonces tenemos que aprender a escuchar más la voz de Dios y menos la voz de los hombres. ¿En qué sentido? En que si tú te dejas llevar por lo que están diciendo u opinando, pues cada quien cuenta las cosas como le fue en la feria, pero Dios no se equivoca, en su palabra está todo. ¿Quieres saber qué opina Dios de ti o quién eres? Lee la Biblia, lee la palabra. Somos real sacerdocio, somos linaje escogido, somos nación santa, somos la niña de sus ojos, somos canal de bendición. Él nos bendice, Él nos prospera, Él nos da sabiduría y de manera excesiva, ¿verdad? Porque Él da mucho más de lo esperable. Somos realmente muy amados. Tan nos amó que dio a su Hijo único para que muriera en sacrificio perfecto por todos y cada uno de nosotros. Entonces, esos conceptos como de autoestima y cosas muy psicológicas, muy humanistas, muy espíritu Atene y cosas así completamente de Grecia, ¿verdad? Hay cosas que nada que ver. Pues no las creas, eso de autoestima baja, alta y todo esto son cosas, inventos humanos, ¿verdad? Del siglo 1800. Creo que la palabra de Dios es mucho más sabia y más poderosa. No existe eso de la autoestima alta y baja, existen solamente hijos de Dios o criaturas. Si ya eres un hijo de Dios, ya eres del reino, ya tienes herencia, y el Señor te va a ir perfeccionando cada día. Entonces, si tú estás en ese perfeccionamiento continuo, simple y sencillamente no puedes dejarte llevar por catálogos, ¿no? O categorías de hombres, categorías de humanos. O sea, ¿estás con Dios realmente o estás haciéndole casos a esos diagnósticos? Ahorita no, pues que mi hijo está en la adolescencia. Eso de adolecer, pues lo entiendo, porque pues la adolescencia se acaba de inventar como un concepto hace algunos ayeres, entonces no existía antes. Antes la gente pues maduraba y seguía un camino, y ahorita pareciera que estamos como permitiendo muchísimas cosas en nuestros jóvenes solamente para entender un periodo de cambios que también ha existido desde hace muchísimos años antes de que se inventara este concepto, para tratar de entender una realidad que era inentendible para muchos en una época determinada. Entonces, dejemos de decir, no, que tiene, y te los dice alguien que pues estudió psicología, pero gracias a Dios, en el nombre de Jesús me liberé de todo ese tipo de cuestiones como que ahí de etiquetantes para la gente, porque a veces la psicología puede llegar a ser pues muy cruel al diagnosticar y etiquetar a una persona como que de maceta no pasas. Naciste para maceta y no pasas del corredor, casi, casi. Dices tú, qué feo. Vas a un lugar, ¿no? Y en lugar de que salgas así motivado, ¿no? Pues te meten las dudas, y ahí está el maltrato psicológico velado, y ahí te empiezan a decir, no, es que tú esto, tú lo otro, sutilmente, y pues no les hagas caso realmente, porque si tú eres un hijo o una hija de Dios, ¿quién en contra? Nada de depresión, nada de ansiedad, nada de estrés, nada de los nombres, a lo mejor rayitos que le pusieron a algo que simplemente se reduce a la falta de Dios. Si tú tienes a Dios en tu corazón, si tienes a Jesús, pues eres libre, completamente libre de toda atadura, completamente libre de toda opresión. Un cristiano no puede ser poseído, así que no te engañen de que tienes un espíritu, una araña, de no sé qué, como si la terminología de araña no supiéramos todo, que se refiere a demonios. O sea, todo ese tipo de cuestiones que van en contra de ti, como queriendo derribarte, entiéndelas como de quién vienen, pues vienen del enemigo, no pueden provenir de Dios, porque Dios edifica, porque Dios ama, porque Dios restaura en amor, porque Dios es un caballero, jamás te va a lastimar, va a cuidar tu corazón. Así es el Espíritu Santo, y lo que venga de Él, así va a ser. Cuando no sea así, no viene de Él, no hay de otra, aunque se justifique. Y pues ese es el punto principal en un líder cristiano, ¿verdad? Tenemos aquí algo muy importante de Juan 13, del 12 al 15, que dice, cuando terminó de lavarles los pies, se puso el manto y volvió a su lugar. Entonces les dijo, ¿entienden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies,
También ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros, empezando por los líderes, porque el que esté más arriba es el que tiene que estar más abajo, si no, sería como un liderazgo de mundo. Entonces, ¿cuál sería la diferencia? Les he puesto ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Nadie te puede venir a decir absolutamente que no puedes, nadie. Es básicamente, no te pueden decir, tú no puedes esto, tú no puedes lo otro. Bueno, si tienes un llamado realmente de Dios, si estás caminando con Él, si lo amas, si es una pasión, si das frutos, tú no eres perfecto o perfecta, ni tienes que serlo para trabajar en la obra del Señor, porque si Él te llama, Él te perfecciona. Yo creo que si le hubieran dicho a Dante Gebel, por ejemplo, un gran siervo de Dios, en sus inicios, sabes que Dante, como tú padeciste depresión o tienes depresión a veces, tú no puedes trabajar para la obra porque vas a contaminar a todos a tu alrededor. Que si Dante le hubiera hecho caso a Satanás, que esa es la voz del enemigo, ¿verdad? Queriendo parar un ministerio poderoso en Cristo Jesús, ¿qué hubiera sido de Dante? Hubiera dicho, sí, tiene razón, porque, ay, sí, como yo padecí depresión, entonces, no. Él dijo, adelante, se cambió de iglesia, siguió adelante con el llamado de Dios, conoció a otros siervos y siervas de Dios que no se intimidaron ante el potencial que tenía Dante porque Dios lo puso. Y no es que Dante se tuviera en mayor concepto a sí mismo, sino que sabía que su llamado era genuino y que las cosas, cuando Dios las hace en grande y las hace muy bien. Y eso no es por Dante, por ser Dante, sino porque el llamado de Dios es para gente valiente y Él escoge a sus hijos e hijas y los hace seguir adelante con ese propósito, porque lo que Dios hace es así de sencillo, es grande siempre. Así que no es Dante por ser Dante, ni Joyce Meyer por ser Joyce Meyer, ni Marcos Witt por ser Marcos Witt, ni el que me quieran mencionar, sino que ellos simplemente sabían que tenían un llamado que era muy poderoso y sabían que había personas que no se daban cuenta, a lo mejor sin intención, ¿verdad? No se daban cuenta que estaban usadas por el enemigo para tratar de parar lo que por supuesto era imparable. Y en el caso de Dante, pues sí, tuvo depresión, siguió adelante, se cambió de iglesia y pues tuvo sus detractores al inicio, pero el Señor, lo que es de Dios, simplemente lo va a respaldar. Y adelante, y siguió, y pues sus frutos están a la vista, ¿verdad? Lo importante, a la vista del Señor, porque de alguna manera hay dones que Dios da que te hacen ser público y hay otros dones que da que no te hacen ser tan público. Pero lo importante no es ser público o dejar de serlo, sino que uses tus dones. Si Dios te da un don para hablar y te da el don para hablar a multitudes, pues ni modo es que no seas público. No es que tú lo busques, porque a lo mejor ni lo buscas ni te interesaría, simplemente te dotó para eso y serías muy necio si lo dejaras de hacer solamente para que no digan que no te quieres lucir, o sea, que eres muy, ay, y no es así, porque si tu don es para este lado, pues tienes que trabajar en ello. A lo mejor no tienes el don para el canto, no tienes el don para la danza, no tienes el don para, no sé, para diferentes áreas, ¿ok? Pero lo importante es que tú identifiques bien para qué fuiste creado, con qué dones te dotó el Señor desde antes de nacer y que los pongas a trabajar. Y que no le hagas caso a nadie que te diga que no puedes porque es la voz del enemigo. Tú sigue adelante, por supuesto que puedes, porque si Dios contigo, te repito, ¿quién en contra? Entonces, dice 1 Pedro 5, del 2 al 4, cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo, no por obligación ni por ambición de dinero, sino con afán de servir como Dios quiere. No sean tiranos. Fíjate qué fuerte palabra. Dice el Señor, no sean tiranos con los que están a su cuidado, sino sean ejemplos para el rebaño. Así, cuando aparezca el pastor supremo, ustedes recibirán la inmarcesible corona de gloria. Él va a pedir cuentas de todas las ovejas. Él va a pedir cuentas de absolutamente todas las personas a las que nos mandó. Si tú eres un líder cristiano, tienes que saber que Él te manda personas precisamente para que demuestres el carácter de Jesús, para que modeles el carácter de Jesús en cada una de ellas. Jesús
no criticó, no dañó, no tiró la toalla, no contrapuntió, no clasificó, no psicodiagnosticó, no hizo absolutamente nada de eso, no dijo, no vas a trabajar en la obra hasta que estés sano. Ok, ¿quién dice que está uno sano? Jesús ya sanó, entonces, ¿quién es el hombre realmente el que no quiere permitir que sigas tu llamado? Porque si Jesús ya nos sanó y nos basamos en la fe, ¿cómo podemos decir que no va a trabajar esta persona en la obra hasta que no esté sano? Estaríamos yendo en contra del Evangelio, estaríamos yendo en contra de la palabra de Dios, estaríamos en contra de la Biblia. Y si tiene realmente un gran potencial para la obra, ha dejado muchísimos puesto de manifiesto, muchísimo el respaldo de Dios y los frutos, y además es algo que puede bendecir muchísimo el lugar donde esté, que le pasaba a grandes siervos y siervas de Dios, ¿verdad? Pues a lo mejor nada más es la inseguridad humana de la persona que lo dice, una persona insegura. Generalmente los varones a veces pasa, ¿verdad? Con las mujeres cuando vienen con mucho empuje, siervas de Dios, siervasas de Dios, y pues el varón generalmente en algún puesto de liderazgo como que se siente un poquito intimidado, retado, no lo acepta, a lo mejor es algo más no consciente, dirían los colegas, pero no diríamos esa misma palabra porque no nos basamos en esa sabiduría, sino a lo mejor es algo que Dios no le ha mostrado, pero puede estar reflejando inseguridad en sí mismo y en todos los sentidos, ¿no? Pero bueno, seguir adelante, sierva, sigue adelante porque Dios va contigo. Tú sigue siempre, siervo también, siervo de Dios, adelante, sigue, enfocado en la palabra, concentrado y pues recordar que, por ejemplo, en el caso también de una hermana, como lo es Joyce Meyer, tenemos que pues no la dejaban predicar. En la iglesia en la que ella empezó, no la dejaban predicar porque las mujeres no predicaban, imagínate. Y ella pues tenía llamado a ser boca dentro del cuerpo de Jesús, a enseñar la palabra. Y pusieron a su esposo Dave a compartir la palabra, pero Dave no tenía ese llamado, pero era hombre. Entonces, como que era una situación muy fuerte para Joyce porque sabía que la del llamado en el área verbal o en el área de comunicarse era el de ella. Entonces, no es que ella se creyera como que la super comunicadora, no, sino que tenía ese fuego, esa pasión y además Dios le dio esos dones para esa área en específico. ¿Qué tenía que hacer ella? Pues servir al Señor con lo que Dios le había dado. ¿Y qué pasaba? Pues que sus líderes no la dejaban, porque sus líderes creían estar en lo correcto, creían tener la razón humana, por supuesto, porque cuando están los líderes alineados con Dios, ven el potencial, ven el respaldo al Señor y dejan ser a la persona lo que fue llamado para ser, con sabiduría. Entonces ella también tuvo un cambio de iglesia y empezó a trabajar en la obra, ya empezó también a servir en lo que fue creada para ser, y ahorita los ministerios de Joyce Meyer Internacional están en cientos de países, con libros escritos por Joyce, una facilidad para redactar impresionante, para hablar impresionante, y por supuesto que tuvo un pasado terrible, como se goza el Señor en tener siervos y siervas con pasados terribles. El Señor se goza en hacer de lo vil y menospreciado del mundo algo maravilloso para su obra, algo de bendición para su obra. Él se goza en transformar sus corazones hermosos. Y el Señor no empezó a usar a Joyce Meyer cuando ya era perfecta o era totalmente sana. Al contrario, el Señor la empezó a usar desde mucho antes, y precisamente en el mismo compartir la palabra, en el mismo estar con la gente, en el mismo estar trabajando para la obra de Dios, el Señor la fue perfeccionando. Así es esto. No puedes empezar la obra de Dios siendo perfecto. La santidad no es algo que ya tengas,
sino la santidad es algo que en el caminar vas consiguiendo cada vez más. Satanás es el único que le exige a los cristianos esa perfección. No existe esa perfección, solo Jesús es perfecto. Nosotros somos perfectibles. No te sientas mal, culpable o acusado si alguna imperfección tienes, porque es lo normal, lo natural. Tú sigue avanzando y recuerda, no tienes que ser perfecto, ni santo, ni absolutamente nada parecido a un 100 de calificación, ¿verdad? Porque pues el único que califica es Dios, no es ser humano, porque pues ¿qué calificación te pondría una persona tan imperfecta como tú? Entonces no tienes que ser así un super mega wow para empezar a trabajar en la obra, solamente tienes que tener un corazón humilde, un corazón contrito, humillado, agradecido con el Señor por lo que ha hecho y dedicarte a usar lo que Él te ha dado. En mi caso estoy muy agradecida con el Señor, estoy muy agradecida de dónde me sacó, ¿verdad? ¿Qué me ha enseñado? Lo que ha hecho conmigo, con mi familia. He tenido una vida, he tenido muchos, digamos, golpes de vida, pero he tenido muchísimas bendiciones. De hecho, son muchas más las bendiciones que he tenido que las cosas negativas. Las cosas negativas han sido pues fuertes, pero pocas en comparación con todas las bendiciones que el Señor me ha dado. Yo siento que soy una persona agradecida, por eso le sirvo, por eso le comparto, que algunas personas, el hecho de que yo comparta y utilice estos dones, ¿verdad? Porque si no lo utilizas y los escondes debajo de la tierra, te va a decir, siervo inútil, te dirá el Señor, ¿qué hiciste con los talentos que te di? ¿Los escondiste en tierra? Pues yo no quiero que el Señor me diga eso, así que los que me da los pongo a trabajar. Y pues son en el área verbal y de comunicación, de enseñanza, y me gusta muchísimo estar agradecida con el Señor por eso. Entonces, pues sigo adelante, pero parece que a algunas personas les molestara el hecho de que ministerialmente sigo adelante. Están buscando imperfecciones, están diciendo, no, es que por su pasado ella tiene esto y le falta sanidad emocional y le falta no sé cuánto, y tiene una araña y tiene, o sea, cosas que te dicen, suave, como que diríamos, está proyectando, ¿verdad? Como que el que lo tiene es él o la persona que lo dijo y no tú, pero de alguna manera dices, bueno, pobre, o sea, pobre en sentido de misericordia, Señor, porque así la tuviste conmigo y así la tienes con ellos, no pasa nada, seguimos adelante, pero pues entre siervos no debemos decir cosas que nos minimicen y nos sobajen, sino al contrario, que nos edifiquen, que nos alienten, que nos lleven a crecer. Y por eso es importante el tema del liderazgo cristiano, ¿verdad? Cuando el Señor nos permite ser líderes cada vez más, de más y más ovejas, nos vamos a encontrar con diferentes tipos de temperamentos, con diferentes tipos de experiencias de vida, pero que siempre tengamos una palabra de amor, de afecto hacia ellos, una palabra que sane, que edifique, que restaure, sí que confronte, pero en amor, ¿verdad? Que no utilicemos categorías ni etiquetas que no vengan al caso, sino al contrario, quitemos las etiquetas. La gente está muy necesitada del amor de Dios. ¿Qué queremos? Alejar gente de las iglesias. Por eso se van, se regresan al mundo, porque quieren encontrar a Cristo y encuentran pues a Cristino, o sea, realmente no encuentran el amor de Dios en los mismos cristianos muchas veces, y en otros sí. Entonces, ¿por qué? Porque el Señor nos va a pedir cuentas de esa oveja que se te fue, nos va a pedir cuenta de esa oveja con la que no pudiste, porque no venciste el reto, ¿ya? Y no lo hacías por Cristo, lo hacías por ti. Si lo hacías por ti, eres una ególatra que cuando no surgieron las cosas como quería, simplemente tiró la toalla. Ese es ser un ególatra. Pero si lo haces por Cristo, no importa si no funciona, al contrario, más pones la otra mejilla y más te humillas y más sirves y más demuestras con tu ejemplo, pero el ególatra jamás lo va a hacer. Para el ególatra el otro es el que está mal, y más si es una oveja. Oh my God, la oveja es la que está mal. Y no es así, porque Jesús nunca fue un ególatra. Jesús le limpió los pies, les lavó los pies a los discípulos. Jesús no buscaba decir soy la autoridad por lo que estoy investido. No, el primer principio para ser una autoridad realmente, y eso lo podemos ver en la Biblia y también en un libro maravilloso que es el de Watchman Nee, de autoridad espiritual, una verdadera autoridad no necesita decir que es autoridad.
porque en ese momento se convierte en autoritarismo y pierde toda autoridad. Una verdadera autoridad es aquella que lo es y se nota. Y pues con los ejemplos se convence más que con las palabras. Entonces, pues eso tienes que cuidar mucho si estás siendo un líder cristiano para que seas realmente un digno ejemplo y no solamente palabras, sin amor para que no seas un símbolo que retiñe ni un metal que resuena. Y en Filipenses 2, del 3 al 8 tenemos, no hagan nada por lo que yo comentaba, por egoísmo o vanidad, más bien con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Este punto es muy importante. Los líderes son los que tienen que ser más humildes. Se supone que llevan más tiempo en el Evangelio, o a lo mejor no tanto tiempo, pero Dios los ha delegado como autoridades precisamente para que lo modelen a Él. Entonces, el que tiene que ser más humilde, más sencillo, más amoroso, es el líder. El que tiene que servir más es el líder. El que tiene que salirse de ese egocentrismo y esa vanidad es el líder. El líder te tiene que modelar a Jesús. Si tú eres oveja, hay más chance para las ovejas de caer, de levantarse. Eres oveja. Las ovejas tienen mucho más chance. A un líder se le exige mucho más. Y el que no esté consciente de esta verdad, pues que lea su Biblia, porque precisamente ahí está. Al que mucho se le da, mucho se le exige. Una oveja está aprendiendo. Una oveja se puede equivocar y hay chance, como les decía. Pero un líder, ahí no. Ahí tienes que marcar realmente el paso y le vas a dar las cuentas al Señor absolutamente de todos tus actos y todas tus palabras. Y un verdadero líder es el que no busca responsabilizar a otros de sus faltas, sino se responsabiliza a sí mismo. Así que si tú eres líder, busca primero tú en qué fallaste con humildad y deje de señalar a las ovejas. Las ovejas nunca se tienen la culpa de quien las pastorea. Uy, fuerte. Las ovejas nunca se tienen la culpa de quien las pastorea. Oveja es oveja. El pastor es el que tiene que tener la sabiduría de lo alto para pastorear con buen fin a todas las ovejas que Dios le pone. Directo y al punto. Dice, cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Si yo nada más estoy escuchando lo que yo quiero como líder y no escucho con empatía a la oveja de qué realmente me está hablando, cómo le está afectando tal o cual situación, no me pongo en su lugar para entender, para comprender, para sanar, pues entonces soy autoritario, no soy autoridad. Una cosa es ser autoritario, de porque yo lo digo, porque yo soy el líder, y otra cosa es ser autoridad. Y la autoridad en Cristo es de amor y de servicio. Escuchar a la oveja, también poderla enseñar y orientar en amor. Si yo no la escucho o la oveja siempre está mal, entonces soy soberbio, soy ególatra. Y pues todo lo que sea soberbio y ególatra que yo no reconozca en mí como líder, lo voy a ver en los demás proyectado. Porque si no eres ni soberbio ni ególatra, nada de lo que sea soberbio o ególatra en otros te puede molestar. Algo así como que lo que te choca, te checa. Pero si nos vamos un poquito más profundo, espiritualmente, tendríamos que decir que yo estoy aquí, tú estás aquí, los que son líderes están aquí para reflejar y para modelar el carácter de Jesús. Examínate, Señor, examínanos con hisopo, examínanos. Si tú nos limpias con hisopo, seremos más blancos que la nieve. Eso es muy importante. Y David ya reinaba y David pecaba. David necesitaba sanidad emocional según muchísimas personas, claro. Adulteró, mandó a matar a Urias, o sea, realmente hizo muchas cosas que son muy negativas y que pues van más allá de creerse o no creerse, de tener tristeza o depresión como Dante Gebel o no tenerla, de haber tenido un pasado de abuso como Joyce Meyer o no tenerlo. O sea, esas son minucias. Él adulteró, él mandó a matar, él mintió, pero era David. Tenía un llamado y él reinaba ya sobre el pueblo de Israel, aún habiendo hecho eso. Entonces es la gracia de Dios. Y tú, ser humano, no tienes por qué
endilgar, etiquetar, minimizar o tratar de que no se cumpla el propósito de Dios para la vida de otro ser humano que está dispuesto y apasionado por la obra. Está siendo piedra de tropiezo, está siendo muro, está siendo egocéntrico, estás no dejando que otros actúen como Dios les manda a actuar. No estás escuchando la voz de Dios, estás escuchando tu propia voz, tus propias inseguridades, tus propios miedos, inclusive machistas. Porque si la cuestión se trata de no dejar que las mujeres avancen en el cuerpo de Dios, o que avancen según tus maneras, tus formas, porque tú lo dices cuando tú quieres o cuando tú opinas, pues no estás escuchando la voz de Dios, sino la tuya, y tú no eres Dios. Dios es muy claro en su palabra, todos a la obra. La mies es mucha, los obreros son pocos. Tendríamos que trabajar todos en grupo, en conjunto, en familia, precisamente para edificarnos y para ir muchísimo más allá. Y dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Si consideras que no estás escuchando la voz de Dios cuando te hablo, o sea, esa es soberbia, así literal. Si consideras que no estás escuchando la voz de Dios cuando te hablo, entonces ya no te disipulo. Dices tú, wow, qué fuerte. Pues la verdad no, porque Dios nunca hablaría así de sí mismo, nunca diría que mi voz es la voz de Dios y ni nada, o sea, no es así, no va así, pero bendiciones, ¿verdad? Y pues realmente enfocarnos en la palabra, porque dice también, por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente, él como autoridad, hasta la muerte y muerte de cruz. Igual 1 de Pedro 5, 5 a 7, dice asimismo, jóvenes, sométanse a los ancianos, revístanse todos de humildad en su trato mutuo, porque Dios se opone a los orgullosos, que generalmente son los que están en puestos de autoridad, los que tienen que ver un poquito más con el lucirse o el sobresalir. Dios bueno, el Señor es muy exacto en todo lo que él hace. Generalmente a veces pasa que los ministros de alabanza o las personas que son muy visibles pueden caer en ese tipo de actitudes no humildes. Entonces no se dan cuenta porque a lo mejor esos espíritus que están allá y que no son precisamente de Dios llegan a ser ministrados inclusive en las mismas iglesias a través de ellos. Por eso es muy delicado toda esta cuestión espiritual, ¿verdad? Ya cuando hay algo, pues un poquito que afecta a toda la congregación. Por eso es importante que estén bien centrados en la palabra, bien humildes, bien sencillos, y que sea la palabra de Dios y no doctrinas humanas las que estén realmente en el centro, en el núcleo de la persona. Se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dice, sométense a los ancianos, revístanse todos de humildad en su trato mutuo, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Juan 3:30 dice, a Él le toca crecer y a mí menguar. Y otro que está excelente, ¿verdad? ¿Cuándo menguamos? Menguamos cuando aceptamos lo que les comentaba, que somos varas secas, que solamente en Cristo Jesús podemos florecer, porque ese florecimiento lo da Dios, no es de nosotros. Independientemente de tu temperamento, tu historia de vida, lo que hayas pasado, si te quieres vestir bien, mal, la apariencia, eso es lo de menos. Dios pesa los corazones y los ve, y eso es lo más importante para Él. Dice Nehemías 4, 21 al 23, así que desde el amanecer hasta que aparecían las estrellas, mientras trabajábamos en la obra, la mitad de la gente montaba guardia lanza en mano. En aquella ocasión también le dije a la gente, todos ustedes, incluso los ayudantes, quédense en Jerusalén para que en la noche sirvan de centinelas y de día trabajen en la obra. Ni yo, ni mis parientes y ayudantes, ni los de mi guardia personal nos desvestíamos para nada. Cada uno de nosotros se mantenía listo
para la defensa. Siempre tenemos que estar listos para la defensa. Y recuerden que estamos en una guerra espiritual. Ya vencido está Satanás, por supuesto, pero estamos nosotros en una guerra. En una guerra cada día seguimos adelante con nuestras armas que no son terrenales, ¿verdad? Son armas espirituales, la fe, todo esto. Tenemos que estar siempre, siempre con fe en lo que Dios nos dice, con fe, no en lo que el enemigo pueda soltar en nuestra contra, ¿verdad? Para tratar de pararnos, de intimidarnos, ¿no? Al contrario, ya somos, pues, salvos, somos hijos, nada más es reclamar nuestra herencia. En el Nuevo Testamento tenemos muchísimas herencias y también las del Antiguo. Y como diría, pues también Lucas del 24 del 25 al 26 dice, eso es muy importante. Qué torpes son ustedes, les dijo, y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Es decir, nosotros también tenemos que hacer ciertas pruebas, ciertas cuestiones que desafían nuestro carácter, pero sigamos adelante. Porque, como dice 1 Juan 4:8, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Y para concluir, ¿verdad? El día de hoy, con este tema tan maravilloso que fue el liderazgo cristiano, pues tenemos un punto fundamental en el mismo, que es que el amor es el centro de todo liderazgo cristiano. ¿Y qué es el amor? Vamos a 1 Corintios 13, del 4 al 8. El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor jamás se extingue, mientras que el don de profecía cesará, el de lenguas será silenciado y el de conocimiento desaparecerá. Fue un gusto realmente compartir estos breves instantes, ¿verdad? Que se van rapidísimo ya, una hora casi de compartirles la palabra del Señor, que es una gran responsabilidad, una gran bendición, un gran gozo, pero una gran responsabilidad. Y pues, como diría Joyce Meyer, que es una cosa maravillosa que siempre me alienta y me impulsa, ella misma, una gran sierva de Dios, lo dice todos los días. Quizá no soy quien Dios quiera que sea en este momento, pero gracias a Dios no soy quien era. Eso nos remite a algo muy fundamental. No tienes que ser perfecto ni caminar perfectamente en santidad total y absoluta, porque todos pecamos en el mismo día, todos tenemos áreas de sanidad por mejorar, todos tenemos cosas a saber como seres humanos que perfeccionar cada vez. No tienes que caminar en santidad total para amar con todo tu corazón, con toda tu alma y tu espíritu a Dios y servirle. Así que te pueden venir a decir que no, si no tienes esa sanidad, si no tienes estas características, no puedes servir a Dios. Te reprendo, Satanás, en el nombre de Jesús. O sea, reprendido estás y fuera, porque esa no es voz de Dios. Dios quiere que todos sirvamos, que todos nos dediquemos a su obra, que todos les sirvamos con pasión. E independientemente, si dices que se pueden filtrar cosas que contaminen a los demás, bueno, el que te lo dijo está más contaminado que quién sabe quién, porque realmente ese tipo de cosas contaminan a otro. Estás maldiciendo al otro, estás metiéndole inseguridad, estás metiéndole duda, estás metiéndole cosas negativas y eso no es de Dios. Al contrario, pues enfocándose. Yo digo siempre, Joyce para mí es una gran sierva de Dios. Realmente siento que ha tenido muchas cosas muy, muy duras, pero también bellísimas, que precisamente es la base del ministerio actualmente. Y ella misma comenta ante millones de personas que a diario le escuchan, comenta sus vivencias, comenta sus experiencias, comenta lo que le pasó con aquellos pastores al principio, comenta cuando tuvo tales situaciones por vencer y tiene un llamado a ser auténtica, genuina y honesta, simple y sencillamente. Ella habla, comenta lo que le pasó, siempre saca una enseñanza de todo esto y dice, yo no soy perfecta, pero gracias a Dios no soy quien era antes. Y cada día vas mejorando cada vez más.
Y como les digo, ningún ministerio empieza con un ser humano perfecto, completamente santo, que casi casi sale sobre ola y vuela y así. No, cada día, ni siquiera los grandes ministros están en santidad total. Ese es el punto a buscar, ese es el punto que espera Dios de nosotros, pero es un punto que se va perfeccionando, porque el mismo Pablo decía, yo hago cosas a veces que no quiero. Entonces, pues el mismo Pablo tenía la humildad de reconocer que le faltaba sanar varias cosas, que le faltaba ir más adelante y todo. Y él no le decía a Timoteo, no, tú Timoteo, porque no eres perfecto, no caminas en santidad y porque te falta esa sanidad emocional y porque tienes esto y lo otro y tales defectos y tienes baja autoestima y le vas a contaminar a la gente. O sea, él no, jamás, eso lo diría Satanás, no Dios. Jamás le hubiera dicho eso a Timoteo, al contrario, Timoteo, adelante, tú puedes, Dios te ama, o sea, excelente, veo tu fe, veo tus ganas, tu ímpetu, nadie tenga en poco tu juventud, yo te apoyo, te mando, te envío, te refuerzo, te edifico. Y es como lo que hoy posteé en mi Facebook también, algo muy, muy bonito, es www.facebook.com/diagonal Deya Álvarez Villajuana. Ahí pueden ver y estar en contacto pues precisamente con versículos y postear lo que ustedes gusten para edificarnos como cuerpo de Cristo, porque a eso estamos llamados. Entonces, lo que hoy puse se remitió a algo muy sencillo. La mejor forma de sacar lo mejor de una persona es encontrando oro y enfocándonos en buscar oro para encontrarlo en esa misma. Si tú entras a una cueva, obviamente va a haber mucha tierra a tu alrededor, pero en esa cueva hay oro escondido. Si tú te enfocas en encontrar ese oro, lo vas a encontrar. Pues si te enfocas en la tierra, pues probablemente pases al lado del oro y no encuentres nada. Pero si te enfocas en el oro, a lo mejor encuentras más oro. Es decir, si tú te enfocas en el oro de las personas, si te enfocas en reforzar sus habilidades, sus dones, sus talentos, lo que Dios les dio, en lo bueno de las personas, seguro sacas algo bueno. Ese es algo básico. Hasta te voy a decir que es psicológicamente básico, pero no te lo voy a decir porque ¿para qué? La psicología ya fue, pero es algo muy sencillo, sentido común. Enfócate en lo bueno de los demás y obtendrás más de eso bueno. Enfócate en lo malo, en la tierra, y obtendrás más tierra. Espero que sea lección entendida y aprendida para pues todos, ¿verdad? Y que sigamos caminando en amor de Cristo. Dios los bendiga y les saludé desde Ciudad Mérida de Yucatán, México, su amiga Deya Álvarez Villajuana.